Y este viernes 6 de octubre se está celebrando en Albacete, en concreto en la Universidad de Castilla-La Mancha, una mesa, la Triple Brecha Digital, Mujer, Territorio y Discapacidad, forma parte del acto Discapacidad y Entornos Rurales. Lo digital como factor de inclusión. Está organizado por la Facultad de Derecho de Albacete, en la universidad, y conectamos ya con la presidenta nacional de AFAMER, de las Mujeres Rurales, Carmen Quintanilla. Carmen, siempre es un placer tenerte en Es Radio. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Estoy encantada de estar en las ondas de radio, por supuesto. Un placer, como siempre. Buenos días. Muy buenos días. María, muchas gracias. Y también un placer será para aquellos que estén esta mañana en esa mesa redonda, que yo creo que se tratan temas tan importantes. Por un lado, mujer, que ya es importante. Discapacidad. Cuando lo unes, importantísimo. Territorio, el acceso a las nuevas tecnologías. Bueno, ¿de qué estáis hablando esta mañana? Cuéntanos. Bueno, pues sí, efectivamente ha habido un debate en una mesa redonda muy interesante. Ha estado pues la Fundación 11 a través de su secretaria general, Virginia Carcedo. Ha estado una funcionaria, Ana Porras, del Ministerio de Administraciones Públicas. Y también, bueno, ha estado la senadora Dionela, que también ha hablado, bueno, pues desde el ámbito privado y también desde el ámbito público, lo que significa mujer, territorio y discapacidad. Y bueno, pues mi humilde persona, como presidenta nacional de AFAMER, pues hemos hablado de mujer rural y discapacidad, ¿no? Y he dado datos que son escalofriantes, ¿no? Pues quiero conocer esos datos, Carmen. Bueno, pues como alrededor de 179.000 mujeres con discapacidad residen en zonas rurales, como el 68% de las mujeres rurales con discapacidad consideran que no tienen las mismas posibilidades, y así es, de establecer y mantener relaciones sociales o independizarse, porque hay un problema para incorporarse al mundo del empleo, como también el 56% de las mujeres con discapacidad en el medio rural se sienten discriminadas, no solamente por su condición de discapacidad, sino también por ser mujeres que viven en el medio rural. Y por lo tanto, bueno, pues yo he hablado de los límites de muchas ocasiones, la falta de servicios públicos, la falta de un acceso a la educación más directa. Bueno, pues tienen esas mujeres, esas niñas rurales y esas mujeres rurales con discapacitadas en el medio rural. Y luego también he hablado de cómo se puede producir una discapacidad sobrevenida cuando se ejerce la violencia de género con estas mujeres, que en muchas ocasiones existe el silencio más sepulcral en el entorno rural. Bueno, y entonces, bueno, pues he hablado, por una parte, de la situación real de las mujeres rurales con discapacidad, pero por otra parte, sí, las alternativas que podemos seguir creando para que esa igualdad de oportunidades sea una realidad también en la vida de las mujeres rurales con discapacidad. ¿Qué podemos hacer, Carmen, tanto del lado de las instituciones como de la propia sociedad, para romper todas esas barreras? ¿Dónde está ese punto de aportación? ¿Qué necesidades hay, Carmen, para ponerlas sobre la mesa? Bueno, yo creo que hemos hecho mucho. 41 años de AFAMER, hemos roto la invisibilidad de las mujeres rurales, hemos incorporado más chicas rurales universitarias que chicos rurales universitarios. El 54% del empleo autónomo lo crean las mujeres rurales en los pequeños pueblos de España, porque apuestan por crear su propio negocio. Bueno, yo creo que estamos rompiendo el silencio que sufren las mujeres en el medio rural, que sufren la violencia, ¿no? Pero yo quiero dar soluciones, como tú me preguntabas. Bueno, pues yo creo que tenemos que dar máxima prioridad a la incorporación de las mujeres con discapacidad al mundo del empleo, porque el empleo es el primer pilar de la igualdad. También tenemos que aumentar puestos de trabajo adaptados a las capacidades y características de las mujeres con problemas de discapacidad. Creo que tenemos que ampliar cada día más empleo, más puestos de trabajo en los centros especiales de empleo y de forma especial para las mujeres con problemas de salud mental. Tenemos que terminar con el estigma de la salud mental. Tenemos que seguir creando redes de apoyo, como hemos hecho desde AFAMER hace 41 años, para que efectivamente la visibilidad de estas mujeres con discapacidad sea una realidad.
y hacer lo que nosotros hemos hecho desde AFAMER, firmar un convenio con Inserta Empleo, que es una organización de la Fundación 11, para seguir proyectando efectivamente todas aquellas soluciones que podemos aunar, criterios, oportunidades entre Inserta Empleo y AFAMER a la hora de darle un asesoramiento específico en la lucha contra la violencia de género, en la campaña de información en materia de prevención de violencia, en implementar el empleo para estas mujeres con discapacidad a través de este convenio que hemos firmado, y eso es fundamental para seguir apostando por estas mujeres que viven en el medio rural y que tienen algún grado de discapacidad. Qué importante todo lo que dices, Carmen. ¿Cuántas mujeres forman parte de la asociación en España? Bueno, pues en estos momentos ahora no he hecho el recuento, la última estadística que hemos tenido ahora tengo la Asamblea Nacional alrededor del Día Internacional de la Mujer Rural, que sabes que es el 15 de octubre, el 20 y 21 en Almería, pero somos 196.000 mujeres en toda España, socias de AFAMER, pagando cuota, y estando presentes en la vida de los pueblos de España. En Castilla-La Mancha se va a celebrar el día 16 en Sigüenza, van a ser reconocidas una mujer por cada una de las provincias de Castilla-La Mancha. El papel de la mujer rural, cuando es reconocido, y mujer rural y discapacidad, cuando lo unimos, creo que es fundamental, porque hace que sean más visibles. Porque ahora mismo, si esta mesa redonda hoy en la Universidad de Castilla-La Mancha no se produce, quizá esa visibilidad que hace falta, ¿verdad?, de ese papel fundamental de la mujer en el entorno rural y sobre todo cuando tiene discapacidad, qué tipo de necesidades hay, etcétera, no sería posible, ¿no? Y las ayudas no llegarían y la creación de planes específicos tampoco. Y yo creo que es fundamental, ¿verdad?, celebrar, hablar y estar. Hombre, claro, nosotras también. Bueno, primero yo tengo que decir que yo fui una premiada el año pasado de Mujer Rural por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, entonces la consejera de Igualdad, y me siento orgullosa que en mi tierra pues hayan premiado esta trayectoria, desde la más absoluta humildad lo digo, de esa trayectoria. Cuando yo en el año 82 fundé AFAMER, el feminismo de la España profunda, donde las carreteras eran, realmente una locura transitar por ellas, donde los pueblos no tenían agua corriente, pues ahí, y entonces ese reconocimiento. Y efectivamente, tú lo has dicho muy bien, el reconocimiento de las mujeres en días tan importantes como el Día Internacional de la Mujer Rural, a través de las instituciones públicas, es fundamental para crear referentes y también para hablar de nosotras, ¿no?, de conmemorar ese día que, como muy bien sabes, AFAMER consiguió en la cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres, que se celebró en Beijing en el año 95, y que allí estaba pues indiscutiblemente AFAMER, y estaba yo misma reivindicando el papel de las mujeres, y por eso tuvimos la gran suerte que Naciones Unidas reconociera el día 15 de octubre como Día Internacional de la Mujer Rural. Volviendo al tema de hoy, Carmen, que sé que tienes otra entrevista y terminamos. Hoy estaba Inserta, que forma parte de la ONCE, pero ¿de qué tipo de discapacidad se ha hablado hoy? Porque, claro, uno puede englobar muchísimos tipos de capacidad o dificultad, ¿no?, para desenvolverte en el entorno natural, etcétera. ¿De qué estabais hablando esta mañana? ¿A qué nos referimos? Hemos hablado de todas las clases de discapacidad. Yo he hecho un poco hincapié más fuerte desde la discapacidad intelectual, porque en el año 2014, el primer informe que se hace en el Consejo de Europa, la inclusión de las personas con discapacidad, lo hice yo como parlamentaria del Consejo de Europa. Y ahí, yo hice mucho hincapié que hay que contar con las personas con discapacidad, pero no solamente con las que sufren una discapacidad física, que en muchas ocasiones puede ser sobrevenida, ya sabemos, a lo largo de la vida tú puedes ser una persona discapacitada, pero sobre todo aquellas personas que nacen con una discapacidad intelectual, que hay que contar con ellos. Y he dicho que había que romper la estigmatización de las mujeres rurales, de las mujeres que sufren una discapacidad intelectual, sea rural o no, porque el estigma se da tanto en el medio urbano como en el medio rural. Vaya que sí. Y a lo largo de todos estos años, ¿a cuántas habrás conocido? De toda una vida. Exacto. Y qué impactante, ¿verdad?, también conocer algunas de esas historias, Carmen, que seguro
que impactan a nivel social, y todo eso, el impacto es lo que hace que despertemos y que hablemos y que lo digamos. Claro. Sí, exactamente. Es decir, al final tienes que contar la vida. Yo siempre digo que para conocer la realidad hay que estar al lado de la gente, no se puede legislar desde los despachos, y ese lado de la gente, ¿quién lo cubre y quién lo hace? El movimiento asociativo. Vaya que sí, qué importante la sociedad. Carmen, es un placer siempre hablar contigo, estaría muchísimo más. La próxima vez que visites Albacete, al estudio, Carmen, yo te espero por aquí. Sí, por supuesto, allí estaré, María, allí estaré contigo. Carmen Quintanilla, presidenta nacional de AFAMER, siempre es un placer conocer este tipo de asuntos y sobre todo discapacidad y el entorno rural, que me ha encantado el tema escogido para hoy. Un abrazo, buen día. Un beso muy fuerte y gracias por darme la oportunidad que a través de vuestras ondas llegue a cualquier rincón de cualquier hogar de los pueblos de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias. Y de toda España, un beso. Un abrazo. Gracias. Bueno, que se aproxima esa fecha del Día de la Mujer Rural, con discapacidad, sin discapacidad, como lo queramos calificar, pero qué importante este tipo de entornos, este tipo de debates, sobre todo que los han acogido en la Universidad de Castilla-La Mancha hoy, un foro abierto en el que se ha puesto sobre la mesa pues temas tan importantes como lo digital, como factor de inclusión, entre otros asuntos. 179.000 mujeres con discapacidad residen en un entorno rural. El 68% no tiene las mismas posibilidades y 565 mujeres en nuestro país se sienten discriminadas. Unas cifras escalofriantes las que nos deja la entrevista con Carmen Quintanilla, y que además, como dice ella, también hay otra brecha que encontramos ahí, que es la violencia de género, que en ocasiones puede acarrear también una discapacidad sobrevenida, porque todos nacemos de una forma y a lo largo de nuestra vida nos pueden pasar muchísimas cosas, entre ellas estas.